Una oportunidad, por Graham Greene. Mr. Lever se dio de cabeza contra el techo y soltó un juramento. El arroz estaba almacenado arriba, y las ratas habían empezado a corretear de un lado a otro en la oscuridad. Algunos granos se filtraron por las rendijas, yendo a caer sobre su maleta, su cráneo calvo, sus latas de alimentos en conserva y la cajita cuadrada en la que guardaba sus medicamentos. Su ayudante había preparado ya el lecho de campaña y la mosquitera, y en la húmeda oscuridad del exterior se encontraban dispuestas la mesita plegable y una silla. Las chozas de tejados puntiagudos se extendían en hilera hasta las profundidades del bosque, y una mujer pasaba de una a otra, llevando unas brasas encendidas, cuyo resplandor hacía visible su rostro de vieja, sus oscilantes senos y su cuerpo tatuado y enfermizo. Resultaba increíble para Mr. Lever imaginar que solo unas semanas antes se encontraba en Londres. Como no podía permanecer en pie, se arrodilló en el suelo y empezó a abrir la maleta. Sacó de ella el retrato de su esposa que colocó sobre la caja, y sacó también un bloque de papel y un lapicero de tinta que se había reblandecido a causa del calor, dejando manchas moradas sobre sus pijamas. Luego, y tras haber descubierto a la luz de su lámpara de seguridad una legión de cucarachas de considerable tamaño, aplanadas contra el muro de barro, volvió a cerrar cuidadosamente la maleta. 10 días de viaje habían bastado para comprobar que lo devoraban todo: calcetines, camisas e incluso los cordones de sus zapatos. Mr. Lever salió de la choza. Las polillas se estrellaban contra el cristal de su lámpara, pero no había mosquitos. No había visto ni uno solo desde que desembarcara. Sentóse en un círculo de luz, quedando perfectamente visible. Los negros en cuclillas ante las puertas de sus chozas lo observaban con suma atención. Eran seres amistosos, interesados en sus cosas e incluso divertidos. Pero su curiosidad irritaba a Mr. Lever. Podía percibirla en leves oleadas que llegaban hasta él cuando empezó a escribir, cuando se detuvo, cuando se restregó las manos húmedas con un pañuelo. No le era posible llevarse una mano al bolsillo sin que todas las cabezas se volvieran. Queridísima Emily, escribía, bien puedo decirte que hasta ahora no he empezado realmente a trabajar. Te mandaré esta carta por un portallador en cuanto haya localizado a Davidson. Me encuentro muy bien. Desde luego, todo resulta aquí bastante extraño. Cuídate bien, querida, y no te preocupes demasiado. Masa ha comprado pollo, dijo su cocinero, apareciendo de improviso entre las chozas. Un ave de corral de pequeño tamaño aleteaba entre sus manos. Bueno, aprobó Mr. Lever, ya te di un chelín, ¿no es cierto? Chelín no gustarles, quejóse el cocinero. Son gente inculta. ¿Por qué? Es dinero bueno. Querer moneda del rey, explicó el cocinero, devolviéndole la pieza victoriana. Mr. Lever hubo de levantarse, penetrar de nuevo en la choza, tomar su monedero y rebuscar entre 20 libras en moneda fraccionaria. No era posible gozar de unos momentos de tranquilidad. Tenía que ahorrar. Aquel viaje era una aventura que le estaba preocupando en extremo. No poseía el dinero suficiente para alquilar porteadores. Llegaba fatigado, tras 7 horas de camino, a un pueblo del que ignoraba hasta el nombre, y no le era posible permanecer sentado y descansar. Era preciso estrechar la mano al jefe, buscar una choza, aceptar presentes de un vino de palma cuya sola vista le asustaba, adquirir arroz y aceite para los encargados de transportar su impedimenta, administrarles sales y aspirina, y proceder a curarles los rasguños con tintura de yodo. Jamás lo dejaban solo 5 minutos seguidos, hasta que decidía acostarse, y entonces las ratas empezaban a surgir de las paredes en cuanto apagaba la luz y a corretear por encima de sus pertenencias. Soy demasiado viejo, se dijo Mr. Lever. Soy demasiado viejo. Y prosiguió escribiendo. Espero hallar a Davidson mañana. En este caso, confío en estar de regreso casi al mismo tiempo que esta carta. No economices la cerveza ni la leche, querida, y llama al doctor si es que te encuentras mal. Tengo el presentimiento de que este viaje terminará bien. Luego nos tomaremos unas vacaciones. Las necesitas. Se quedó contemplando el firmamento, más allá de las cabañas y de las curiosas figuras de sus moradores,
más allá de los bananeros, hacia el lejano bosque del que había venido y al que volvería quizá al día siguiente. Pensó en Eastbourne. Eastbourne le haría a su esposa mucho bien, y prosiguió escribiendo las únicas mentiras que había dicho a Emily, las mentiras que consuelan. Pienso sacar 300 libras de comisión y mis gastos pagados. Pero no era aquel un lugar, como los que había visitado en otras ocasiones con intención de vender maquinaria pesada. Llevaba 30 años recorriendo Europa y los estados, pero jamás estuvo en comarcas como aquellas. Podía oír el rumor de su filtro que goteaba en el interior de la cabaña. En algún lugar cercano, alguien tocaba un instrumento. Sentíase tan perdido que no sabía dar con la palabra adecuada al son, pero era algo monótono, preciso, superficial y triste, un rasgueo de fibras de palma que parecía insinuar cierta melancolía. Aunque importaba poco, todo sería siempre lo mismo. Cuídate bien, Emily, repitió. Era casi la única frase que se sentía capaz de estampar sinceramente en el papel. No podía describir la aridez y el desamparo de los caminos, las serpientes que huían como centellas, las ratas, el polvo, los cuerpos desnudos y macilentos. Sentíase fatigado de contemplar tanta miseria. No te olvides, era como vivir entre una piara de cerdos. El jefe, murmuró su criado, y por entre las cabañas bajo una antorcha humeante acercóse un viejo erguido, vistiendo una túnica de tejido del país y un sombrero hongo ya muy andrajoso. Tras de él unos hombres transportaban 6 recipientes de arroz, otro de aceite de palma y 2 de carne picada. Víveres para los mozos, explicó el criado. Y Mr. Lever hubo de levantarse, sonreír, demostrar sin palabras que estaba complacido, que la comida era excelente, que el jefe recibiría por la mañana un buen regalo. El olor de las viandas le resultaba insoportable. Pregúntale, indicó a su criado, si ha visto por aquí a un hombre blanco, si ese hombre realizaba excavaciones. Diantre, quejóse mientras el sudor le corría por el dorso de las manos y la frente. Pregúntale si ha visto a Davidson. ¿Davidson? ¡Demonio! Gruñó Mr. Lever. Ya sabes a quién me refiero, al hombre blanco que estamos buscando. ¿Hombre blanco? ¿Para qué te imaginas que he llegado hasta aquí, eh? ¿Hombre blanco? Pues claro que hombre blanco. No he venido a estos parajes para tomar el fresco. Una vaca mugió. Restregóse los cuernos contra la pared de la choza y 2 cabras surgieron entre el jefe y él, volcando los recipientes de carne. Pero nadie se preocupó demasiado, y los negros procedieron a recoger las piltrafas de entre la suciedad y el barro. Mr. Lever se sentó y puso una mano ante su rostro, una mano blanca, cuidada, regordeta, con salientes de grasa provocados por la presión de los anillos. Se sentía demasiado viejo para seguir soportando tales cosas. Jefe dice no hombre blanco por aquí en mucho tiempo. ¿Cuánto? Jefe dice que desde que pagó impuestos por chozas. ¿Cuándo fue? Mucho, mucho tiempo. Pregúntale cuánto tendremos que andar mañana hasta Gré. Jefe dice demasiado lejos. Tonterías, rezongó Mr. Lever. Jefe dice demasiado lejos. Mejor quedarse aquí. Hermosa población, nada de engaño. Mr. Lever masculló algo entre dientes. Cada noche lo mismo. La siguiente ciudad siempre estaba muy lejos. Aquel hombre era capaz de inventar cualquier excusa con el fin de detenerle, de gozar de unas horas de distracción y de descanso. Pregunta al jefe cuántas horas. Muchas, muchas. No tenía la menor idea del tiempo. Buen jefe, buena carne, porteadores cansados, no engañar. Vamos a proseguir, decidió Mr. Lever. Esta hermosa población. Jefe dice, si no fuera porque esto representa mi última posibilidad, renunciaría ahora mismo, pensó. Las circunstancias parecían impulsarle a ello. De improviso sintió la añoranza de otro blanco, no de Davidson. A este no se hubiera atrevido a decirle nada sino de otro, al cual explicar la desesperación y la amargura de su ánimo. Tras un periodo de 30 años practicando el comercio, no estaba bien tener que ir de puerta en puerta solicitando empleo. Había sido un buen viajante. Había ganado dinero para otros. Sus referencias eran excelentes, pero
El mundo parecía haber adoptado otro cariz. Llevaba 10 años cómodamente retirado cuando perdió su dinero en la crisis. Ello le obligó a recorrer Victoria Street mostrando sus referencias. Muchos de aquellos hombres lo conocían de antiguo. Le obsequiaron con cigarros. Se rieron amistosamente de él por pretender un empleo a semejante edad. Le hicieron objeto de alguna bromita, una vez en el pasillo, y regresaron al silencioso Maidenhead en un coche de primera, pensando en lo difíciles que estaban los tiempos, y en que aquel pobre diablo, probablemente, tenía a su mujer enferma. Fue en una oficinilla mugrienta de Leadenhall Street, donde Mr. Lever halló por fin su suerte. La casa se daba a sí misma el título de sociedad industrial, pero constaba solo de 2 habitaciones, una máquina de escribir, una muchacha con dientes de oro y Mr. Lucas, individuo alto y seco con un tic nervioso en un párpado. Durante toda la entrevista aquel párpado no cesó de agitarse. Jamás en su vida había caído Mr. Lever más bajo que entonces. Pero Mr. Lucas resultó ser un hombre honrado y sincero. Puso sus cartas sobre la mesa. No, no tenía dinero, pero estaba pendiente de cierto asuntillo. La concesión de una patente para explotar un nuevo aparato triturador. Tenía grandes esperanzas de obtener beneficios con el invento, aunque sería difícil que las grandes sociedades proyectasen cambiar su maquinaria. Todo estaba tan mal. Era preciso, pues, empezar por el principio, y tal fue el origen del viaje, los saludos con los jefes nativos, las vasijas de carne, las preocupaciones, las ratas, el calor. La comarca se titulaba a sí misma República. Le había explicado Mr. Lucas, aunque no estuviese bien seguro del detalle, y sus habitantes no eran tan negros como se les suponía. Se rió nerviosamente. En resumen, cierta compañía había introducido agentes en el país y logrado una concesión. Oro y diamantes. Podía contar a Mr. Lever en confianza que aquellos hombres estaban asustados de sus descubrimientos. Un sujeto emprendedor podría deslizarse hasta allí. A Mr. Lucas le gustaba la palabra deslizarse. Lo hacía parecer todo tan misterioso y fácil. Y presentar la nueva trituradora. Les haría ahorrar miles una vez iniciados los trabajos. Habría una buena comisión y después, quién sabe, a lo mejor les esperaba una fortuna. Pero ¿no podría usted dar a conocer la máquina en Europa? Tic, tic, hizo el párpado de Mr. Lucas. Allí hay muchos belgas. Otorgan plena libertad en todas las decisiones al hombre que dirige aquello. Un inglés llamado Davidson. ¿Y los gastos? Esa es la parte más difícil, repuso Mr. Lucas. Solo estamos empezando. Lo que nos hace falta es un socio. No podemos permitirnos el pagar los viajes de nadie, pero si acepta usted, estoy dispuesto a darle un 20% de comisión en todas las ganancias. Jefe, decir perdonarle. Los porteadores se sentaron en cuclillas alrededor de las vasijas y tomaron el arroz, haciendo cuenco con la mano izquierda. Sí, sí, bueno, musitó Mr. Lever distraído. Muy amable. Se había alejado de la oscuridad y el polvo, del hedor de las cabras y el aceite de palma y el aullido de los perros. Se encontraba de nuevo entre los miembros de su club en las comidas del restaurante Stone, con un vaso de añejo en la mano y frente a él los periódicos, con sus secciones mercantiles y de cambio y bolsa. Era de nuevo un buen muchacho que regresaba a Golders Green, un poco alumbrado. El emblema de su sociedad tintineaba pendiente de la cadena del reloj, y desde la estación del metro a su casa, en Finchley Road, sentíase embargado por un profundo sentimiento de amistad hacia sus compañeros, entre historietas picantes, eructos y sensación de intrepidez. Cuánta falta le hacía ahora esta última. Sus últimos ahorros habían sido gastados durante el viaje. Después de 30 años de actividad mercantil, sabía conocer los artículos con solo echarles la vista encima. No abrigaba duda alguna respecto a la nueva trituradora. Lo que le preocupaba era el hecho de no encontrar a Davidson. No poseía ningún mapa. La única forma de orientarse en aquella república consistía en escribir los nombres de los pueblos en una tira de papel y mostrarlos a alguien que conociese la ruta. Pero siempre respondían, demasiado lejos, y todo buen propósito se eclipsaba ante aquella ambigua frase. Quinina, dijo Mr. Lever. ¿Dónde está mi quinina? Su criado jamás se acordaba de nada. Nadie sabía nada. Solo sonrisas complacientes y estupidez.
Mr. Lever, que conocía mejor que nadie el valor de una mueca imprecisa en las conversaciones comerciales, hizo objeto al muchacho de una mirada en la que se pintaban el desagrado y la desilusión. Jefe dice que hombre blanco en selva, a 5 horas de aquí. Eso ya me gusta más, indicó Mr. Lever. Debe ser Davidson. ¿Sabes si está buscando oro? Sí, hombre blanco busca oro en selva. Partiremos mañana a primera hora, decidió Mr. Lever. Jefe dice mejor quedarse aquí, hombre blanco fiebre. Lo lamento, dijo Mr. Lever, y al propio tiempo pensaba con placer. Mi suerte ha cambiado. Necesitará ayuda, no rehusará nada. Un amigo en la desgracia es un amigo en la desgracia. Y sintió pena por Davidson, al que se acercaría como en respuesta a una plegaria surgida del bosque, sintiéndose casi bíblico en su condición de box humana. Tengo que rezar, pensó. Es lo único capaz de levantarme el ánimo, pero hay en ello algo doloroso. Y recordó sus largas oraciones de rodillas junto al aparador cuando Emily fue trasladada al hospital. Jefe dice hombre blanco muerto. Mr. Lever les volvió la espalda y penetró en su choza. Con la manga casi volcó la lámpara de seguridad. Desnudóse con suma rapidez, colocando sus vestidos en la maleta con el fin de alejarlos de las cucarachas. No quería creer lo que acababa de serle dicho. De nada le serviría. Si Davidson había muerto, no le quedaba más remedio que volver. Había bastado más de cuanto pudiera permitirse. De allí en adelante debía considerarse arruinado. Se dijo que Emily podría irse a vivir con su hermano, pero no era posible esperar que éste empezó a llorar, aunque en la oscuridad de la cabaña no hubiera podido distinguirse el sudor de las lágrimas. Se arrodilló junto a su camastro de campaña, protegido por la mosquitera, y rezó sobre el polvo que cubría el suelo apisonado. Hasta aquel entonces había procurado no tocar nunca el suelo con los pies desnudos por miedo a las garrapatas que pululaban por todas partes, esperando solo una oportunidad para introducirse entre las uñas, depositar allí sus huevos y multiplicarse. Oh, Dios mío, imploraba Mr. Lever, no hagas que Davidson haya muerto. Está enfermo y se alegrará de mi llegada. No podía soportar la idea de aparecer como un inútil ante Emily. Oh, Dios mío, haría cualquier cosa. Pero esta era una frase vacía. En realidad no sabía exactamente lo que hubiera hecho por Emily. Durante 35 años había vivido felices. Solo le fue ligeramente infiel cierta vez en que tras una comida en el club sintióse más alumbrado que de costumbre y se dejó llevar por los demás. Nunca pensó que pudiera ser feliz con cualquier otra mujer. No estaba bien que, ya viejos, cuando más se necesitaban el uno al otro, el dinero se esfumase y hubiera de pensarse en un arreglo anormal. No, Davidson no podía haber muerto. ¿De qué iba a morir? Los negros se mostraban amistosos. La gente decía que aquel país era insalubre, pero hasta entonces no habían percibido ni el zumbido de un mosquito. Además, nadie fallece de malaria. Los atacados de tal enfermedad permanecen extendidos bajo una sábana, toman quinina y sudan a mares. Existe también la disentería, pero Davidson era un hombre robusto y avezado a los riesgos, y todo consistía en no olvidarse de filtrar y hervir el agua. Los pies podían verse atacados por el gusano de Guinea, pero nadie muere tampoco de este germen. Mr. Lever permanecía tendido en la cama, mientras sus pensamientos describían vertiginosos círculos. Le era imposible conciliar el sueño. Nadie muere a causa del gusano de Guinea, se repitió. Los pies se resienten, pero si se meten en agua puede verse como las larvas se desprenden. Es preciso encontrar el extremo del verme, semejante a un hilito de algodón, arrollarlo alrededor de una cerilla y separarlo cuidadosamente de la pierna sin que llegue a romperse. A veces se prolonga hasta casi la rodilla. Soy ya demasiado viejo para recorrer estos parajes, concluyó Mr. Lever. El criado había vuelto a entrar y a través de la mosquitera murmuró a Mr. Lever. Masa, los porteadores dicen que se vuelven a sus casas. ¿A sus casas? Preguntó débilmente Mr. Lever. Había oído lo mismo tantas veces. ¿Por qué han de volverse a sus casas? ¿Qué les ocurre ahora? Pero en realidad tenía muy pocas ganas de discutir aquella nueva queja. Unas veces los negros se quejaban de que sus compañeros bandes no eran nunca enviados a acarrear agua a causa de ser Bandes, su jefe. Otras, cualquiera,
Robaba un recipiente de hojalata que vendía en el poblado por unos peniques, o cierto porteador no era apto para transportar el fardo, o la etapa del día era demasiado larga. Diles que pueden irse, decidió. Les pagaré por la mañana. Ahora bien, no tendrán propina alguna. Hubiera sido generoso de haberse quedado. Estaba seguro de que le hacían objeto de una nueva treta, pero él no era ya ningún novato. Bueno, masa, pero es que no quieren propina. ¿Cómo? Temen que les ataque la fiebre, como a hombre blanco. Contrataré porteadores en el poblado. Diles que pueden irse. Yo también, masa. Fuera, bramó Mr. Lever. Aquello colmaba la medida. Vete y déjame dormir. El muchacho salió obediente, y Mr. Lever se dijo: durmamos, si es posible. Levantó la mosquitera, saltó de la cama, descalzóse de nuevo, sin preocuparse por las garrapatas, y buscó su botiquín. Estaba cerrado y hubo de remover el interior de la maleta hasta dar con la llave, que estaba en un bolsillo de su pantalón. Tenía los nervios extremadamente tensos cuando encontró las tabletas somníferas, de las que tomó 3. El sueño le invadió, pesado y opresivo, y al despertar pudo darse cuenta de que había abierto el mosquitero con un brusco movimiento de su brazo. De haber habido un solo mosquito en el lugar, no hubiese podido evitar sus picaduras. Pero no era así, por fortuna. Se dijo que todo seguía igual. El poblado, del que no conocía el nombre, se encontraba en la cumbre de un monte. Al este y al oeste el bosque extendíase en oleadas más allá de la breve meseta. Hacia poniente no era más que una oscura y amorfa masa como de agua, pero hacia oriente percibíanse síntomas de variedad, con grandes algodoneros verde-gris mezclados a las palmeras. A Mr. Lever lo llamaban siempre antes del amanecer, pero aquel día nadie se preocupó de hacerlo. Unos cuantos porteadores permanecían sentados junto a una choza, conversando monótonamente. Su criado estaba con ellos. Mr. Lever volvió a entrar y empezó a vestirse, sumido en tristes reflexiones. Debo mostrarme firme, se decía, pero empezaba a sentir miedo. Miedo a que lo abandonasen, miedo a verse obligado a volver. Cuando salió de nuevo, el poblado mostraba signos de actividad. Las mujeres bajaban la pendiente en busca de agua, desfilando junto a los porteadores, pasando ante las losas bajo las cuales estaban enterrados los jefes de la tribu, y el bosquecillo en el que anidaban los pájaros del arroz, semejantes a verdes y amarillos canarios. Mr. Lever se sentó en su sillín plegable, entre las gallinas, los perros y el estiércol de vaca, y llamó a su criado adoptando un aire de gran energía, aunque sin saber lo que le reservaba el futuro. Dile al jefe que quiero hablar con él, ordenó. Se produjo un breve retraso. El jefe no se había levantado aún. Luego apareció de improviso con su túnica blanca y azul y su sombrero hongo, que se empeñaba en conservar bien puesto. Dile, empezó Mr. Lever, que quiero porteadores para ir hasta donde se encuentra el hombre blanco y regresar. 2 días. Jefe no querer, le informó el muchacho. Mr. Lever se puso furioso. Me importa un comino que no quiera. No me va a sacar ni un céntimo más con semejante actitud. Luego se dijo que verdaderamente se encontraba en manos de la honradez de aquella gente. En el interior de la cabaña quedaba su cartera. De haber querido, solo tenía que cogerla. No era aquella una colonia francesa o británica. Los negros de la costa no se preocuparían porque a un inglés desconocido le hubieran robado su dinero en el interior. Jefe pregunta cuántos. Solo es para 2 días, repuso Mr. Lever. Me las arreglaré con 6. Jefe pregunta cuánto pagar. 6 peniques diarios y carne. Jefe no querer. 9 peniques. Jefe dice, muy lejos. Un chelín. Bueno, convino Mr. Lever. Un chelín. Los demás podéis volveros a casa. Voy a pagaros, pero nada de propinas, ¿entendido? Jamás había esperado que lo abandonasen de veras, y aquello lo llenaba de un triste sentimiento de fracaso. Los muchachos se iban alejando, avergonzados por la pendiente abajo. No cantaban a pesar de ir de vacío, y se perdieron de vista hacia el oeste, en completo silencio. Entre ellos se marchaba su criado, dejándolo con su montón de fardos y aquel jefe que no hablaba una palabra de inglés. Sonrió nerviosamente. Eran las 10 cuando los nuevos porteadores quedaron escogidos.
Hubiese asegurado que ninguno de ellos partía de buena gana, pero era preciso avanzar bajo el calor del mediodía si deseaba hallar a Davidson antes de que hubiese oscurecido. Esperaba que el jefe les hubiera explicado de un modo conveniente hacia dónde pensaba dirigirse. Sentíase por completo alejado de ellos, y cuando iniciaron la marcha sendero abajo, hubiera dicho que se encontraba solo. Inmediatamente la selva los absorbió. Tal palabra entraña en sí un sentimiento de primitivismo y de hermosura, de fuerza activa y natural, pero aquella selva de Liberia era sólo una espesura salvaje y sombríamente verde. A ambos lados del sendero, de apenas medio metro de amplitud, elevábanse verdaderos muros de lianas entremezcladas que tanto parecían vivir como morirse. No se percibían signos de vida en aquella soledad, exceptuando algunos pájaros de gran tamaño cuyas alas batían bajo el cielo invisible, como chirriar de puertas mal engrasadas. No había paisaje, nada en que explayar la vista, variación alguna en aquella impenetrable monotonía. No era el calor el que fatigaba los miembros, sino el aburrimiento. Era preciso pensar, pensar sin descanso, pensar en algo. Pero ni el evocar a Emily conseguía distraerle. Mr. Lever experimentó profundo alivio cuando el camino se sumergió en un mar de agua y los muchachos hubieron de transportarlo a hombros. Al principio le había desagradado aquel olor amargo y penetrante que le recordaba cierto alimento que hubo de ingerir de niño, pero pronto logró sobreponerse a él, hasta dejar de percibirlo, del mismo modo que dejó de observar la belleza de las grandes mariposas con cola semejante a la de las golondrinas, que se amontonaban en la orilla del agua y que revoloteaban frenéticas en una nube rosa alrededor de su cintura. Sus sentidos estaban embotados y apenas si reaccionaba a otra cosa que no fuera su tristeza. No obstante, experimentó notable alegría cuando el muchacho que marchaba en cabeza señaló una excavación rectangular practicada al borde mismo del camino. Mr. Lever comprendió. Davidson había pasado por allí. Era como una breve fosa, pero de profundidad superior a la corriente. En su fondo veíase un agua negruzca, y las estacas colocadas para impedir el desplome de los lados empezaban ya a pudrirse. El agujero debió ser abierto al terminarse la estación de las lluvias. Aquello no parecía más que un detalle insignificante, poco en consonancia con los planes y proyectos que habían llevado hasta allí a Mr. Lever y su trituradora mecánica. Estaba acostumbrado a las grandes empresas industriales, la vista de pozos, el humo de las chimeneas, las hileras de casitas para obreros, el sillón de cuero de la oficina, el buen cigarro habano, los apretones de manos, y de nuevo volvió a considerar que había caído muy bajo. Era como si hubiese de realizar grandes negocios junto al agujero excavado por un niño en un jardín abandonado y lleno de hierbajos. Porcentajes y números parecían revolotear en el aire caluroso y húmedo. Sacudió la cabeza. No podía desanimarse. Aquel agujero había sido practicado hacía ya mucho tiempo. Y a partir de entonces, Davidson debió haber prosperado. Era más que probable que el yacimiento aurífero, explotado a la vez en Nigeria y en Sierra Leona, pasara a través del territorio de Liberia. Incluso las mayores minas empezaban con un agujero en el suelo. La compañía, a cuyos directores había hablado en Bruselas, abrigaba una completa confianza. Todo cuanto necesitaba ahora era la aprobación de quien se hallaba sobre el terreno referente a la utilidad de aquella máquina trituradora. Una firma. Eso era todo cuanto había que conseguir, y volvió a posar los ojos en la charca de agua ennegrecida. 5 horas, había dicho el jefe, pero llevaban ya 6 caminando sin alcanzar su objetivo. Mr. Lever no había comido nada. Quería llegar antes al lugar en el que se hallaba Davidson. Caminaron durante todo el día bajo el calor. El ramaje de los árboles los protegía de los rayos directos del sol, pero por otra parte les privaba de aire, y los espaciados claros, aunque sumidos en cegadora luz, parecían a Mr. Lever más frescos a causa de circular por ellos un poco más de oxígeno. A las 4 el calor disminuyó, pero empezaba a temer que no encontraran a Davidson antes de anochecer. Le dolía un pie. Había cogido una garrapata la noche antes. Era como si alguien sostuviera contra su dedo pulgar una cerilla encendida. A las 5 la oscuridad era completa. Otro agujero rectangular apareció en un pequeño claro entre hierbajos. Al mirar hacia abajo sintióse sorprendido al percibir otro rostro que parecía contemplarle con extrañeza, un rostro de blancas pupilas,
brillando en el agua con resplandor fosforescente. El cadáver del negro estaba casi doblado en dos en aquella estrecha tumba. Se había hinchado, y la carne parecía una vejiga presta a reventar al menor pinchazo. Mr. Lever sintióse enfermo y cansado, pero nada podía hacerse ya, excepto proseguir. Afortunadamente los porteadores no habían visto al muerto. Les hizo señal de reanudar la marcha y lo siguió, tropezando con las raíces, luchando contra la náusea. Se abanicó con su casco contra el sol. Su rostro amplio y plano estaba sudoroso y pálido. Jamás hasta entonces había visto un cadáver como aquel. Los de sus padres quedaron correctamente vestidos y atildados antes de procederse a su entierro. Parecían dormidos, tal como rezaba el epitafio. Al pensar en aquellos ojos blancos y en aquel rostro tumefacto del negro, Mr. Lever hubiera querido rezar, pero no pudo conseguirlo. Al anochecer pareció como si en la selva se agitase un hálito de vida. Algo bullía por entre las espesas lianas y los quebradizos árboles, aunque solo se tratase de un grupito de simios que iban y venían, parloteando y profiriendo gritos. Pero era demasiado oscuro para verlos. Mr. Lever parecía un ciego situado de pronto en el centro de una atemorizada multitud, incapaz de comprender lo que le asusta. También los porteadores parecían medrosos. Avanzaban con sus fardos de 20 kilos tras de la linterna contra el viento, mientras sus amplios pies producían en el suelo el sonido de guantes vacíos. Mr. Lever aguzó nerviosamente los oídos, tratando de captar zumbidos de mosquitos. Lo natural era que surgieran por la noche, pero no percibía ninguno. De improviso, y en la cumbre de una pequeña altura, junto a un arroyo, dieron con Davidson. El terreno había sido desbrozado en un espacio de varios metros, y en el centro del claro se elevaba una tienda junto a otra excavación semejante a las anteriores. Todo el conjunto apareció ante su vista al ascender la cuesta. Latas de carne apiladas, un sifón, un filtro, una palangana, pero ni una sola luz, ni un sonido. La lona no estaba bien cerrada, y Mr. Lever pensó que, quizá, después de todo, el jefe hubiese dicho la verdad. Tomó la lámpara y penetró en la tienda. Veíase un hombre tendido en el camastro. Al principio Mr. Lever creyó que el cuerpo de Davidson estaba cubierto de sangre, pero luego comprendió que se trataba del vómito negro. Tenía manchada la camisa, los pantalones caqui y el rastrojo rubio de su barba. Extendió una mano, tocándole el rostro. De no haber percibido un levísimo aliento, hubiera dicho que Davidson estaba muerto. Tan fría era su piel. Al acercar la lámpara lo comprendió todo. No había pensado en aquello cuando su criado mencionó la fiebre. Era cierto que un hombre no muere de malaria, pero en aquel instante recordó una noticia leída en Nueva York hacía bastantes años. Durante una epidemia de fiebre amarilla, habían fallecido en Río el 94% de los atacados. En aquel entonces la noticia no significó nada para él, pero ahora era distinto. Davidson estaba enfermo de gravedad. Al principio Mr. Lever pensó que aquello significaba el fin de todo, de su viaje, de sus esperanzas y de su vida con Emily. Nada podía hacer por Davidson. Estaba inconsciente y de vez en cuando su pulso se hacía tan leve y regular que Mr. Lever lo daba ya por muerto, hasta que otro hilillo negruzco surgía de su boca. No hubiera servido de nada limpiarle. Mr. Lever extendió sus mantas sobre el lecho, intentando hacer bien al enfermo, aunque no estuviera muy seguro de si aquel proceder era acertado. Las posibilidades de supervivencia no dependían de ellos. Fuera, los muchachos habían encendido fuego y estaban cocinando el arroz que trajeron consigo. Mr. Lever abrió su silla plegable y se sentó junto a la cama. Deseaba permanecer despierto. Era cuanto podía hacer. Abrió la maleta y encontró en ella su carta, a medio terminar, para Emily. Trató de proseguirla, pero no podía pensar sino en las mismas frases que ya había repetido tantas veces. Cuídate mucho. No te olvides de la cerveza y de la leche. Cayó dormido sobre el papel y despertó hacia las 2, pensando que Davidson había muerto, pero se equivocaba. Sentía mucha sed y echó de menos a su criado. Lo primero que hacía éste, al final de una marcha, era encender el fuego y poner sobre él una cazuela. Una vez su mesa y su silla estaban instaladas, encontraba asimismo dispuesta el agua para el filtro.
Mr. Lever encontró algo de líquido en el sifón. De hallarse solo en el mundo hubiera descendido hasta el arroyo, pero debía pensar, asimismo, en Emily. Vio una máquina de escribir junto a la cama y se le ocurrió que bien podía iniciar la redacción de su informe explicando el fracaso. Aquello lo mantendría despierto. Quizá fuese poco respetuoso el dormir junto al lecho de un moribundo. Encontró papel bajo algunas cartas firmadas, aunque no cerradas todavía. Davidson debió sentirse enfermo de improviso. Mr. Lever se preguntó si habría sido él quien colocó en el hoyo el cadáver del negro. ¿Acaso fuera su criado, puesto que no veía señal alguna de éste? Colocó la máquina sobre sus rodillas y empezó a escribir. En un campamento cerca de Grey. Le parecía mal haber llegado hasta tan lejos, gastado tanto dinero y quedado hecho una ruina humana para enfrentarse a su destino en el interior de una tienda oscura, junto a un moribundo cuando podía haber esperado lo mismo en su saloncito, acompañado de Emily. Al pensar en las plegarias que había murmurado en su tienda, entre las alimañas, las ratas y los escarabajos, sintióse enfurecido. Un mosquito, el primero que oía, zumbaba ahora a su alrededor. Lo persiguió salvajemente. En aquellos instantes ninguno de sus consocios lo hubiera reconocido. Sentíase fracasado, pero libre. Ciertas reglas sociales permiten a los hombres vivir tranquilamente entre sus semejantes, pero Mr. Lever no gozaba de tranquilidad ni había triunfado en empresa alguna. En cuanto a su compañero de aquella breve tienda, no se vería ya molestado por preocupaciones tales como la falta de sinceridad en la propaganda moderna o por alguien que codiciara sus riquezas. No pueden conservarse intactas las ideas cuando se llega a descubrir su naturaleza intrínseca. La solemnidad de la muerte. Esta no es solemne, tan solo una piel de limón y el vómito negro. La honradez constituye la mejor política. Comprendió súbitamente la falsedad de tal afirmación. Era como un anarquista, sentado ante su máquina, sintiéndose feliz y no reconociendo más que un solo sentimiento personal: su afecto hacia Emily. Mr. Lever empezó a escribir. He examinado los planos e informes de la nueva trituradora. Lucas. Con salvaje complacencia pensó: he vencido. Esta será la última carta que la compañía reciba de Davidson. El socio más joven la abrirá en la oficina de Bruselas, se golpeará los dientes de oro con una pluma Waterman y empezará a charlar con Mr. Golds. Tras haber tomado en consideración semejantes factores, recomiendo la aceptación. Telegrafiarían a Lucas. En cuanto a Davidson, aquel fiel empleado de la compañía habría muerto de fiebre amarilla en algún lugar ignorado del globo. Otro agente ocuparía su puesto y la trituradora. Mr. Lever copió con toda pulcritud la firma de Davidson en una hoja de papel en blanco. No estaba satisfecho. Volvió al original cabeza abajo y lo copió otra vez de esta forma, a fin de que su idea preconcebida de las letras no influyera en su ánimo. Ahora salió algo mejor, pero no todavía a su gusto. Buscó hasta encontrar la pluma de Davidson y volvió a copiar una y más veces aquella firma. Quedóse dormido realizando la tarea, y despertó una hora más tarde, encontrándose con que la lámpara se había apagado. El aceite estaba consumido. No podía sino permanecer sentado junto a Davidson hasta el amanecer. Sintió como un mosquito le picaba en el tobillo sin que su manotazo llegase a tiempo. El insecto reemprendió el vuelo con su zumbido peculiar. Con la claridad del día, Mr. Lever pudo comprobar que Davidson había muerto. Pobre, pobre, murmuró, y al propio tiempo escupió delicadamente en un rincón, procurando quitarse el mal gusto de boca mañanero que era como el sedimento de su liquidado convencionalismo. Mr. Lever ordenó a dos de sus porteadores colocar el cuerpo de Davidson en el hoyo ya abierto. No les tenía miedo, ni temía tampoco el que le abandonasen. Rasgó la carta que escribiera a Emily. La timidez, secreto temor y suavidad reflejados en sus frases había dejado ya de representar el verdadero estado de su ánimo. Además, llegaría a casa antes que la misiva, y ahora los dos podrían realizar todas aquellas cosas en las que habían soñado. El dinero de la trituradora era solo el principio. Sus ideas se extendían hasta más allá de Eastbourne, hasta Suiza,
Tenía la impresión de que si se lanzaba a sus proyectos podrían incluso pensar en la Riviera. Qué feliz se sentía en lo que consideraba el regreso al hogar. Quedaba libre de cuanto lo había conservado, sujeto en su mediocre carrera, del temor a un destino consciente, imbuido de prejuicios, de observaciones cotidianas, de miedo a gastar mucho. Adiós, adiós a todo. Pero, lector, tú que sabes mucho más que Mr. Lever, que puedes seguir el recorrido de un mosquito desde el cadáver negro hinchado a la tienda de Davidson y luego al tobillo de Mr. Lever, estás también en condiciones de imaginar los 3 días de dicha concedidos por la providencia a Mr. Lever, los 3 días de libertad, mientras regresaba a través del bosque con sus falsificaciones de aficionado en el bolsillo y el virus de la fiebre inyectado en su sangre. El presente relato hubiera podido contribuir a modificar mi concepto de la bondad humana de no haberse visto influenciado por un conocimiento personal del agreste y vacío bosque, a través del cual caminaba ahora alegremente Mr. Lever. Un bosque salvaje en el que resulta imposible pensar en nada elevado ni espiritual, en nada que nos aparte de la naturaleza muerta a nuestro alrededor y del color parduzco de las lianas. Pero, desde luego, existen dos opiniones para todo. Y esta era la expresión favorita de Mr. Lever, mientras imaginaba beber cerveza en el Ruhr y Pernod en Lorena, vendiendo maquinaria pesada. 1936.